Antonio López de Santana nació en Jalapa, Veracruz, el 21 de febrero de 1794. Sus padres fueron Antonio Andrés López de Santana y Pérez Yacal, subdelegado de la provincia de la Antigua en Veracruz, y doña Manuela Pérez de Lebrón y Cortés. Ambos padres deseaban para él un porvenir tranquilo y acomodado, como correspondía a un joven aristocrático de ascendencia española. Sin embargo, por su carácter aventurero y sus deseos de sobresalir, consiguió ingresar en el ejército real de la Nueva España a los 16 años, el 6 de julio de 1810, como un simple cadete en el regimiento de la Infantería Fijo de Veracruz. En 1811, su regimiento fue convocado para sofocar el movimiento insurgente iniciado un año antes por el cura Miguel Hidalgo y Costilla, pero debido a la derrota de Hidalgo en la batalla del Puente de Calderón, fue enviado hacia el norte. Las primeras experiencias militares de Santana se desarrollaron en la provincia de Nuevo Santander y en las de Texas, bajo el mando del coronel don José Joaquín de Arredondo, quien fue su instructor. Su carrera política empezó en 1821, fecha en la que el Plan de Iguala de Agustín de Iturbide consagró el primer imperio mexicano. Inició entonces una larga serie de imprevisibles adhesiones ideológicas. Enviado por el gobierno virreinal a dar auxilio a la ciudad de Orizaba, que estaba situada por los rebeldes, los derrotó y fue condecorado por el virrey y ascendido a teniente coronel. Fue nombrado comandante del puerto de San Juan de Ulúa, que se convirtió en su último reducto. Como muchos otros militares, solo con una estrategia política y para obtener apoyos personales, se unió a Iturbide, quien propuso formar un congreso con una cámara única con la representación proporcional a la importancia de clases y con elección directa, dando así predominio a los grupos privilegiados. Santana y los militares estaban de acuerdo con la independencia, pero no aceptaban que el gobierno fuera oligárquico, pues, según ellos, no se eliminarían los privilegios de los peninsulares que aún quedaban en el país. La Suprema Junta Provisional Gubernativa pidió una sola cámara sin separación de clases ni representación proporcional, y por medio de elección indirecta. De esta manera se conformó tanto por abogados como por miembros del clero bajo y medio, así como aristócratas y de gente de relevancia social y política. La transformación de una parte de la Nueva España en lo que hoy es México no iba a ser fácil. España desconoció hasta 1836 la independencia de sus dominios, y esto hizo que aumentara el fervor de independencia entre las principales ciudades. Luego de que Iturbide firmó los tratados de Córdoba, en los que México se declaró independiente, empezó la polarización de políticos y militares mexicanos. Había en el recién nombrado Congreso Constituyente representantes monárquicos, borbonistas y turbidistas, así como republicanos. Además, España conservó Cuba, Puerto Rico, República Dominicana y las Filipinas, dividiendo aún más el antiguo reino. Benito Juárez nació en San Pablo Guelatao, México, en 1806. Fue un político liberal mexicano y presidente de la República entre 1858 y 1872. Después del periodo que tuvo de presidente Santana, Benito Juárez llevó a la práctica el ideario liberal, dictando leyes para hacer más efectiva la reforma agraria, la libertad de prensa, la separación entre la Iglesia y el Estado y la sumisión del ejército a la autoridad civil. Su oposición al Tratado de Guadalupe Hidalgo, por el que México perdió vastas zonas de su territorio en favor de Estados Unidos, encontró cauce en las filas liberales y en la defensa de un proyecto federalista. Sin embargo, los conservadores lograron una vez más hacerse con el poder en 1853. Acaudillados por el general Antonio López de Santana, Juárez se vio obligado a exiliarse en Cuba. Al cabo de 2 años regresó y se adhirió al Plan de Ayutla,
Al triunfar el pronunciamiento, fue designado consejero de Estado y bajo la presidencia de Ignacio Comonfort, ministro de Justicia. Como tal, promulgó una serie de leyes que restablecerían las libertades de enseñanza, imprenta, trabajo y anulaban las prerrogativas del clero y el ejército. En mayo de 1858, proclamó una constitución más radical que la anterior. En 1859, su gobierno fue reconocido por los Estados Unidos y con ayuda de los liberales, derrotaron finalmente a los conservadores en 1860. Finalmente, las graves dificultades económicas por las que pasaba el país obligaron a Juárez a suspender el pago de la deuda externa. La medida motivó a la intervención armada del Reino Unido, España y Francia en 1861 y sumió de nuevo al país en una tensa situación de guerra. Porfirio Díaz arengaba a sus partidos contra Juárez acusándolo de dictador y poniendo en marcha una revuelta inspirada en el llamado Plan de la Noria, cuya más significativa propuesta era la prohibición de que fueran reelegidos los presidentes. A causa de una serie de defunciones cardíacas, Benito Juárez murió el 18 de julio de 1862. Tras su muerte, el Congreso lo declaró benemérito de la Patria de las Américas. Pese a que pocas de sus realizaciones fueron duraderas, su entrega a unos ideales de justicia social es justamente apreciada y la historia lo reconoce como la figura capital del liberalismo mexicano. Juárez ejerció la autoridad moral, autoridad legal o racional, autoridad operativa y autoridad democrática.